Hola a todos, hoy les vengo a explicar un ejercicio de la clase de Física 200 que trata de encontrar la intensidad de un campo eléctrico. Y el ejercicio es el siguiente, que dice una carga Q sub 1 es igual a menos 0.3 microcoulomb, que se encuentran localizadas en el punto A, 25 menos 30 y 15 centímetros, mientras que una segunda carga Q sub 2 igual a 0.5 microcoulomb se encuentra ubicada en el punto B, menos 10, 8, 12 centímetros. Encuentra la intensidad de campo eléctrico en A, el origen de las coordenadas, y B, en el punto 15, 20, 50 centímetros. Entonces vamos a tener que usar un diagrama tridimensional para encontrar este tipo de intensidad del campo eléctrico, donde tenemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a K por la carga entre R, que este R sería la distancia que va desde el punto de origen en las coordenadas hasta donde se encuentra el punto de la carga, donde se encuentra la carga, por el vector unitario. Entonces R sería la magnitud del vector, que sería igual a la raíz de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 al cuadrado, respectivamente en sus ejes X, Y y Z. Y el vector unitario sería igual a R entre la magnitud del vector R. Entonces, para encontrar la intensidad tridimensionalmente, este va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico sub R, que va a ser igual a K por la carga entre R al cuadrado por el vector unitario de R. En este caso, R sería igual a R menos R', donde tenemos R, que sería la distancia del punto de origen al punto P, y tenemos R', que sería del punto de origen hasta el punto Q. Y dice que el vector R' localiza la carga puntual Q, el vector R determina cualquier punto P, X, Y, Z del espacio, y el vector R de Q a P, X, Y, Z es entonces R, que va a ser igual a R menos R'. Y tenemos que en la ecuación que el vector unitario, como lo habíamos mencionado con anterioridad, va a ser igual a R entre la magnitud de R menos R'. Y también tenemos que R va a ser la magnitud menos R menos R' al cuadrado. Y multiplicando esto por ley de exponentes se van a sumar y van a quedar 3 a la 3. Entonces vamos a tener que la intensidad en el campo eléctrico va a ser igual a K por Q por R menos R' entre la magnitud de R menos R' elevado a la 3. Ya que este ejercicio posee dos cargas, entonces para facilitarnos vamos a auxiliarnos de esta ecuación, que es la sumatoria de las intensidades en estas cargas puntuales. Y para encontrar el punto en el campo eléctrico a esta distancia, va a ser igual a K por Q sub 1 por R menos R1 entre la magnitud de R menos R1 elevado a la 3 más K por Q2 por R menos R2 entre la magnitud de R menos R2 elevado a la 3. Así encontraríamos la intensidad en el campo eléctrico debido a estas dos cargas en el dicho punto. Entonces aquí podemos apreciar lo que nos pide el inciso A, donde tenemos el punto de origen, tenemos la carga B, que esta es positiva, o sea que R sale de la carga hacia el punto de origen, mientras que como A es negativa, esta sale desde el punto de origen hacia la carga. Y podemos ver que no se forma ningún triángulo rectángulo, como lo mostramos en la figura anterior, porque tenemos que R tiene distancia 0, porque obviamente está en el origen. Entonces vamos a encontrar el punto, la intensidad del campo eléctrico en el punto de origen.
tenemos la ecuación de nuevo, entonces solo pasamos a realizarla por medio de la sustitución. Entonces vamos a tener que la intensidad del campo eléctrico en el origen va a ser igual a K por Q1, que sería igual a menos 0.3 microcoulomb, por R menos R1, que en este caso sería una distancia vectorial. Entonces R menos R1 va a ser igual a 0 menos 0.25 en las componentes Y, porque tenemos que R en el punto de origen es 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y R1 va a ser en el punto A, que tenemos 25 menos 30 y 15. Entonces, como esto lo teníamos en centímetros, lo pasamos a metros. Entonces sería 0 menos 0.25 en X más 0 menos 0.30 en Y más 0 menos 0.15 en la componente Z. Y esta tiene unidad de metros. Y tenemos aquí, regresando a la ecuación anterior, tenemos más la constante por 0.5 microcoulomb, que sería la carga 2 positiva. Recordemos que esta es negativa, es muy importante no olvidar el signo. Por R menos R a la 2. Y tenemos que R a la 2 es el punto B, que sería menos 10, 8 y 12. Pero serían menos 0.10, 0.08 y 0.12 porque están en centímetros para pasarlos a metros. Y R menos R2 entre la magnitud de R menos R2 elevado al cubo. Entonces, regresando acá abajo de nuevo, vamos a tener que R menos R1 va a ser igual a menos 0.25 más 0.30 menos 0.15 en la componente Z y unidad de metro. Entonces vamos a sacar la magnitud de R menos R1, que sería igual a la raíz de la componente X al cuadrado, de la componente Y al cuadrado y de la componente Z al cuadrado. Entonces la magnitud de R menos R1 va a ser igual a 0.41833 metros. Y elevándolo al cubo, a la 3, sería igual a 0.073207 metros cuadrados. Ahora pasamos a realizar las distancias de R menos R2, que sería igual a 0 menos 0.10 más 0 menos 0.08 y en la componente y está en la componente x más 0 menos 0.12 en z, unidad de metro. Entonces esta sería nuestra respuesta en la componente x, y y z, unidad de metro, y la magnitud sería igual a la raíz de la componente x elevado al cuadrado, la componente y elevado al cuadrado, más la componente z elevado al cuadrado, en la unidad de metros. Entonces la magnitud nos dará como respuesta 0.1755 metros. Y esta, elevándolo al cubo, nos dará obviamente un número más pequeño, que sería 5.4054 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Siguiendo con la realización del ejercicio, entonces vamos a tener ya resueltas las distancias de R menos R1 entre la magnitud de R menos R1 al cubo, al igual que R menos R2 y su magnitud de R menos R2 elevado al cubo. Entonces, solo nos falta sustituirlas dentro de esta ecuación. Entonces aquí ya las tenemos sustituidas y recordemos que K es una constante que es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb. Y tenemos que la carga 1 es igual a menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb, porque un microcoulomb es igual a por 10 a la menos 6 por R menos R1 entre la magnitud de R menos R1 elevado al cubo, que aquí la tenemos sustituida, más la constante por 0.5 por 10 a la menos 6 coulomb. Como ya lo había dicho, el microcoulomb lo pasamos
de una vez a Coulomb por R menos R2 entre la magnitud de R menos R2 al cubo será igual a 5.4054 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y luego vamos a pasar a sustituir R menos R1 y también R menos R2. Pero esto para que quede estético, entonces vamos a dividir, vamos a separar por mientras estos términos junto con estos términos. Estos términos le vamos a llamar E1 y estos términos E2. Entonces E1 va a ser igual a la constante por la carga entre su magnitud elevada al cubo por sus componentes en x, y, z. Entonces las componentes x, y, z de R menos R1, que son estas, y su unidad de metros. Entonces vamos a tener a E1 con sus sustituciones respectivas. Y vamos a tener a E2 que vamos a sustituir R menos R2, que serían sus componentes en x, y, z, donde tenemos la constante por la carga entre su magnitud al cubo. Entonces, para encontrar la intensidad del campo eléctrico en el punto de origen, vamos a multiplicar todos estos términos por cada una de sus componentes en x, y, z, al igual que en E2 vamos a multiplicar todos estos términos por sus componentes x, y, z. Entonces en E1 vamos a tener que la constante por la carga entre la magnitud al cubo por menos 0.25 va a ser igual a 9220.4229 en su coordenada x, y aquí vamos a tener en y aquí lo vamos a tener en z. Al igual que en E2 vamos a hacer lo mismo, cada término por cada una de sus componentes coordenadas x, y, z. Entonces vamos a tener que sumar luego cada una de sus componentes de E1 y E2, sus componentes en x con x, sus componentes y con y sus componentes z con z, y esto en unidad de Newton por Coulomb o Newton entre Coulomb. Entonces la intensidad en el campo eléctrico en el punto de origen va a ser igual a sus componentes en x de 92.470.43 menos 77.664.58 en y menos 94.637.84 en sus componentes z, y esto en unidad de Newton por Coulomb. Entonces aquí tenemos ya resuelto el primer inciso A. Ahora vamos a pasar al B. Bueno, aquí el inciso B lo tenemos mostrado tridimensionalmente, donde tenemos el punto P, donde es lo que debemos encontrar la intensidad. Y tenemos su distancia desde el punto de origen hasta el punto P. Y aquí podemos observar que se puede ver triángulos rectángulos, mientras que en la animación anterior no pudimos ver ningún triángulo rectángulo porque obviamente teníamos que buscar la intensidad de carga en el punto de origen. Y en la figura que mostramos tenemos que RA va a ser igual a R menos R1, y en este punto va a ser igual a RB, ser igual a R menos R2. Y así vamos a encontrar la intensidad en el campo eléctrico en el punto P. Entonces la intensidad de carga en el punto P va a ser igual al mismo procedimiento que hicimos en el inciso A. Entonces vamos a tener que la intensidad en el punto P va a ser igual a K por la carga 1 por R menos R1. En este caso R va a ser en el del punto P, ya no va a ser como en el punto de origen. Aquí ahora R va a ser en el punto P, donde tenemos 15, 20, 50 y lo vamos a pasar a metros, entre su magnitud de R menos R1 al cubo más Q por la carga 2 por R menos R2 entre
la magnitud de R menos R2 elevada al cubo. Entonces tenemos que R menos R1, su distancia vectorial va a ser igual a 0.15 menos 0.25 en X más 0.20 menos 0.30Y más 0.50 menos 0.15 Z unidad en metros. Entonces vamos a tener su componente en X, su componente en Y y su componente Z. R, que es lo que estamos buscando. Recordemos que es 0.15, 0.20 y 0.50. Aquí lo tenemos en centímetros, lo pasamos a metros. Entonces R menos R1, vamos a encontrar su magnitud, que sería igual a la raíz de su componente X al cuadrado, más su componente Y al cuadrado, más su componente Z al cuadrado, unidad en metros. Y vamos a tener como respuesta que la magnitud de R menos R1 va a ser igual a 0.618466 metros. Y elevándolo al cubo, vamos a tener 0.236563 metros al cubo. Y ahora vamos a seguir con R menos R2. Ya realizamos R menos R1, ahora vamos a R menos R2 y también encontramos su magnitud. Ahora vamos con en estos términos. Entonces R menos R2, R2 sería igual al punto B, que sería menos 10, 8, 12 y lo vamos a pasar a metros. Entonces recordemos que R va a ser 0.15, 0.20, 0.50 metros. Porque aquí nos lo daban en centímetros. Entonces R menos R2 va a ser igual a 0.15 menos 0.10. Es su componente en X más 0.20 menos 0.08Y más 0.50 menos 0.12 en su componente en Z, unidad metro. Entonces vamos a tener que R menos R2 va a ser igual a 0.25 en su componente en X más 0.12 en su componente en Y más 0.38 en su componente en Z, unidad de metro. Y vamos a encontrar su magnitud, que sería igual a la raíz de su componente X al cuadrado, de su componente Y al cuadrado y de su componente Z al cuadrado, unidad metro. Entonces vamos a tener como respuesta 0.470425 metros. Y esta, elevándolo al cubo, vamos a tener 0.104105 metros cuadrados. Y obteniendo las respuestas de R menos R1 y sus magnitudes, y R menos R2 y su magnitud, entonces vamos a pasar a sustituirlas. Entonces tenemos de nuevo la constante de la ley de Coulomb por la carga 1 por R menos R1, que lo vamos a sustituir entre su magnitud al cubo, más la constante por la carga 2 por R menos R2 entre su magnitud elevando al cubo. Y esto de nuevo lo vamos a separar. Esta sería E1 y esta sería E2. Y tenemos que E1 va a ser igual a su constante por su carga entre su magnitud al cubo por sus componentes X, Y y Z, que serían R menos R1. Vamos a tener los términos ya hechos en los términos E1. Ahora pasamos a E2, que sería igual a nuestra constante por su carga entre su magnitud elevada al cubo por sus componentes X, Y y Z. Entonces tenemos que sus componentes son igual a R menos R2, solo las pasamos a sustituir. Entonces vamos ahora a sumar E1 más E2, donde tenemos que E1 vamos a multiplicar todos estos términos por cada una de sus componentes. Entonces vamos a tener que la constante por su carga entre su magnitud al cubo por su componente en X vamos a tener 1141.3450 en su componente en X y así respectivamente en Y y así respectivamente en Z, unidad Newton entre Coulomb. Y en E2 vamos a hacer lo mismo, su constante por su carga entre su magnitud al cubo por su componente en X vamos a tener 10.806.3974.
y así respectivo en su componente en Y, y así respectivamente en su componente en Z, unidad Newton entre Coulomb. Ahora vamos a pasar a realizar E1, E2 por cada una de sus componentes, XX, YY y Z. Entonces vamos a tener como respuesta que la intensidad en el campo eléctrico en el punto P va a ser igual a 11.947.7424, su componente en X, menos 519.6543 en su componente en Y, más 12.431.0325 en su componente en Z, unidad Newton entre Coulomb. Bueno, y aquí ya tenemos realizado el inciso B de este ejercicio. Espero que hayan comprendido y muchas gracias por ver este video. Nos vemos.